buenas tardes, amados. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Están preparados? Preparen sus Biblias, pongan arriba de su mesa, con el mate al lado, el café. Algunos estarán almorzando, no sé, o cenando. Abran sus Biblias así por el medio de la Biblia. Todavía no le voy a decir el texto. Pero el mensaje de hoy le titulé Ubicación en tiempo real. Viste que los celulares y los dispositivos tienen aplicaciones donde te pueden ubicar, o sea, te pueden encontrar donde estés. De hecho, si quieres encontrarte con alguien, lo podés hacer. En Salta hacíamos así, como no conocíamos mucho la ciudad, poníamos ubicación en tiempo real y nos encontrábamos en un punto. Es impresionante lo que es la tecnología, los satélites, etcétera, ¿no? Las antenas. ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Esa es la pregunta, ¿no? Dice un refrán muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente, nos rodeamos de personas que están acorde a nuestro pensar. A veces es forzada la situación porque nos toca trabajar con gente impía o gente que no ama ni tema al Señor, ¿no? Y bueno, eso es una relación forzada, pero las relaciones que se eligen generalmente son las que marcan nuestra identidad como persona, qué es lo que sentimos, lo que pensamos, los principios. Y muchas veces me gusta filosofar, o sea, pensar en las cosas de la vida, en la sabiduría de la vida, que en definitiva es, dice las Escrituras, terrenal, animal y diabólica, muchas veces. Pero sí, un cristiano puede pensar y filosofar desde la teología, desde el pensamiento de Dios. Y pienso en las cosas malas que hay en nuestros corazones, las situaciones que vivimos internamente, porque todo lo que acontece a nuestro alrededor, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que escribimos, en este caso también, está primero oculto, está dentro. La peor blasfemia, el peor insulto, el más asesino de tus pensamientos, porque no me vas a decir que en algún momento pensaste, ¿por qué no se muere esta persona, no? Es un pensamiento asesino, es un pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios, porque dice, si alguno llama tonto, inútil o fatuo a su hermano, es un homicida. La pregunta es, ¿cómo lo aprendimos? ¿Y cuándo fue la última vez que dijimos algo así? ¿O lanzamos una maldición o hablamos mal de alguien? Y es grave eso, es grave tener que estar hablando mal de las personas y muchas veces sin tener fundamento, sin tener un asidero bien sólido. A veces mentimos y a veces para tapar una mentira metemos otra mentira. Estamos todo el tiempo delante de una pantalla, como en este momento, estamos delante de una pantalla. Estamos delante de la pantalla del televisor, estamos delante de la pantalla de la computadora, del celular. Y ahí vemos videos, vemos películas, vemos un montón de cosas, vemos series. ¿Se diferencia mucho lo que vemos ahí a la vida real? ¿La vida real copia a la ficción o la ficción toma de la vida real? Son preguntas, por eso le digo que son filosóficas, ¿no? Me pregunto, si hicieras ayuno por un año de televisión y de internet y de muchas cosas, ¿pensás que tu mente estaría menos intoxicada que ahora? Son preguntas interesantes, ¿no? ¿Pensás que si dejaras de frecuentar y ver tantas vanidades y tantas cuestiones que nocivas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, será que si abandonaras todo eso por un tiempo te desintoxicaría? Bueno, en lo físico, si dejamos de comer chisitos y
y muchas grasas y muchas cuestiones y mucha gaseosa, el cuerpo lo va a agradecer y con el tiempo te vas a dar cuenta cuán bien te sentís y cuánto peso perdés de tanta chatarra. El texto de hoy está en el libro Tehilim. Tehilim significa poema. El poema número 1 es el salmo número 1. Ustedes pueden abrir ahí, salmo número 1. Es un texto muy conocido. Me gustan mucho los salmos. Utilizo mucho los salmos para mis oraciones. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando dice bienaventurado el varón, está diciendo bienaventurada la persona, ¿no? Esto no es sexista, sino que habla genéricamente a todos, a hombre, mujer, niño, anciano. Y da la perspectiva de una persona en gozo profundo y contentamiento con Dios. Bienaventuranza es eso, un hombre que está lleno de gozo, lleno de dicha, porque está agradando a Dios. Es el hombre bienaventurado. ¿Cuál es el hombre bienaventurado? Dice el Salmo 1.1, el que evita asociaciones con personas que tiran hacia abajo nuestro estándar espiritual, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestros principios, que tiran hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, bienaventurado el varón que evita esas asociaciones. Miren que no estoy diciendo compañero de trabajo que te toca o compañero de la escuela que toca, pero de ahí a tener una íntima relación de amistad con personas que odian a Dios, por ejemplo, es contraproducente al cristiano. Los hombres malos son aquellos que van elevando cada vez más su nivel de maldad. No queda ahí, ni merma ni baja, sino que sigue y crece la maldad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, una persona realmente feliz que vive de acuerdo a los preceptos de Dios y no por el consejo de quienes lo rechazan. Amados, como decíamos anoche, Dios es Dios y su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pueden hacer así. Amén, ¿no? Esto significa amén para nosotros ahora. Entonces, su palabra es verdad. Entonces, Dios es Dios. Entonces, si estamos de acuerdo a su voluntad, a sus preceptos, a su palabra, somos felices, somos bienaventurados. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Son palabras tremendas, ¿no? Porque está diciendo bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo en caminos con pecadores, que no se sentó con gente burladora y habla negativamente, y acá habla positivamente, que hace tal, que no hace tal cosa, pero hace esto. Una persona que se deleita en la palabra, en la ley de Dios y medita de día y de noche. Es una persona que haya profundo gozo en las cosas de Dios en lugar de amar las cosas mundanales. No es amor por la palabra, sino deleite al amar su palabra. Porque algunos son amantes de la palabra, son como amantes del estudio, del saber, pero no, es una persona que se deleita al amar su palabra, se deleita. Y dice, es una persona que medita, bienaventurado el que medita. La palabra meditar también es musitar, una palabra que no se usa mucho, musitar, que significa dialogar consigo mismo. ¿No te has encontrado alguna vez hablando vos solo con vos mismo? Diciendo, ¿cómo puede ser que hice esto? ¿Cómo puede ser que dije esto? O bien que hice aquello, ¿no? Pero acá habla de dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la palabra contiene.
atesorar en la mente y en el corazón. Entonces volvemos a insistir en lo que siempre estamos enseñando. Si estamos todo el tiempo llenando nuestra mente de otras cosas, lo que vamos a pensar cuando nos acostemos, lo que vamos a musitar va a ser sobre comida, va a ser sobre viajes, va a ser sobre la casa, sobre el trabajo, sobre el estudio, sobre otras cosas, sobre películas, sobre cantantes, qué sé yo, muchas cosas que no todas, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si yo me alimento todo el tiempo de eso, lo único que voy a pensar es en eso. Si yo tengo un acontecimiento en el día que me marcó, voy a pensar toda la noche en eso que me marcó. Ahora, si yo estoy empapado de la palabra de Dios, por ejemplo, en este momento que estamos escuchando juntos, yo también incluyo, estamos escuchando la palabra de Dios, esto nos hace musitar, nos hace meditar, como la oveja que está rumiando, ¿no? Sigue con el alimento allí, sacándole el jugo. El hombre espiritualmente feliz, el bienaventurado, está caracterizado por la constante contemplación y asimilación de la palabra de Dios, porque esto te lleva a una dirección ética de obediencia. Tenés un principio, tenés algo que no te mueven de allí, porque los tibios no funcionan. Los tibios son los veletas, los que se acomodan un rato con aquellos y un rato con estos, ¿no? Pero tenés un principio sólido. Es una persona que medita, que musita activamente para poder comprender, para comprender. Yo les aconsejo a mis amados que hagan esta práctica. No sé, lean los salmos o los proverbios, por ejemplo, que están hechos en prosas y en frases. Memoricen por textos, repitan y memoricen. Y cuando vayan por la calle, vayan memorizando. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, eso no solamente como un recitado, sino como una meditación. Significa también enfrentar cada situación de la vida, por más mundana que sea, quizás estás trabajando, estás en el colectivo, en el subte, en el tren, manejando, pero estás siempre buscando complacer al Señor con el conocimiento de la palabra en tu corazón, musitando la palabra, meditando en la palabra, y eso produce fe y obediencia a Dios. Dice el versículo 3, que esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bueno, hoy se habla mucho de la prosperidad, es una palabra muy utilizada, ¿no? Aquí, cuando habla de árbol plantado, presenta la imagen de una palmera del desierto, de aquellos lugares en Oriente, firmemente plantada en un oasis bien regado. La prosperidad, habla de la prosperidad humana, si surge como consecuencia de andar con Dios y su palabra, es muy dulce. Dios se encargará de colocar el cero en tu corazón, a la izquierda o a la derecha. Pues fíjate que el cero, nunca te dijeron sos un cero a la izquierda, no, o sea, no vale nada. Entonces en tu corazón el dinero tiene que ser un cero a la izquierda, pero Dios coloca los ceros a la derecha y te prosperará porque sos una persona que ama al Señor. Y serás prosperado en todo como prospera tu alma. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor dice, bienaventurado en todas las áreas de tu vida. Obviamente que aquí no estamos prometiendo autos, ni casa, ni cuentas bancarias abultadas, sino que estamos hablando de la obediencia. Bienaventurado el hombre que se aleja de los malos y que medita en su palabra y la guarda en su corazón. Versículo 4. El contraste. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Así dice las Escrituras, son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, para que tengamos idea, el tamo es la cascarita de una semilla. No sé, para que te imagines, ¿viste cuando abrís unos maníes? Cacahuate, dicen los mexicanos. Los maníes, ¿viste que tienen como una cascarita color roja o morada?
Entonces, esa es una especie de tamo. ¿Eso qué haces con eso? Eso lo tirás, o la misma cáscara de las nueces los tirás, no sirven para nada. Eso es el tamo. Así lo ve Dios a los malos, como el tamo que arrebata el viento. Aquí tenemos un abrupto contraste, tamo. Es una frecuente imagen verbal tomada del tiempo de la cosecha. Ellos sabían de lo que el Señor les estaba hablando a través del salmista, para denotar algo que es insustancial, algo que es vacío, hueco, vano, carente de valor. No vale para nada, sino para ser desechado. Es más, se usa eso para el fuego, para encender el fuego. Versículo 5. Por tanto, dice el Salmo, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí es una expresión escatológica. El Señor está hablando a través del salmista de algo que va a acontecer en el futuro. Todavía no aconteció eso. Dice, no se levantarán a tiempo futuro los malos. Está hablando del juicio final. Tengamos en cuenta que todos estaremos frente a un tribunal y algunos estarán frente a un juicio final. Hay dos caminos, iglesia, amados míos, hay dos caminos, solamente dos caminos. El mundo con todo lo que tiene o Cristo. Son solamente dos caminos. Y Él traerá juicio. Dice, anótalo si querés, Eclesiastés 12:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea bueno lo que hiciste, será traído a juicio. Y si es malo, también. Sigue diciendo el versículo 6 del Salmo 1, Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra conoce también se traduce como prefiere. Jehová prefiere el camino de los justos. Es decir, hay un conocimiento íntimo por parte de Dios. Él está conectado con el justo, con la senda del justo, pero también Él está enemistado con el impío y también sabe su camino, porque Dios sabe todas las cosas. Porque es más que solo saber porque Dios sabe de los malos y los profundos secretos. Por eso es importante estar a cuentas con el Señor y poner todo sobre la mesa, ¿no? Como quien dice, poner todo sobre la mesa ante el Señor. Cuando uno pasa por un avión, en la antesala, en la revisión, bueno, los que viajaron en avión ya saben esto, te pasan por un escáner y te dicen, saque todo lo que tiene en el bolsillo. Entonces vos tenés que sacar todo lo que tenés en el bolsillo, en los bolsillos, y ponerlo en una canastita, sacarte el reloj, los anillos, pulseras, lo que tengas. No tienes que tener nada, pasás por un escáner y si suena, porque tenés algo escondido, algo metálico. Y esto es una manera de que Dios nos está diciendo que nos pongamos a cuenta con el Señor, porque vamos a pasar por el detector de pecados, si querés, ¿no? Entonces tenemos que depositar a los pies de la cruz todo, sacarnos todo lo que tenemos en el bolsillo del alma, todo lo que tenemos escondido en el corazón, en los bolsillos del corazón, sacarlo y entregarlo para que el Señor lo vea, y Él lo limpie, y Él nos sane, y Él nos restaure. Hay una palabra muy dura, si quieres anótalo, Salmo 94, 8 al 11. Es muy fuerte, de hecho es un mensaje de Dios claramente para los malos. Y en esta versión dice lo siguiente, Salmo 94, 8. Entiendan ustedes los que son torpes entre el pueblo, y en cuanto a ustedes, los estúpidos, ¿cuándo tendrán perspicacia? Perspicacia. Aquel que plantó el oído no puede oír, o aquel que formó el ojo no puede mirar. Aquel que corrige a las naciones no puede censurar aún a aquel que enseña conocimiento a los hombres. Esto va para mí que estoy enseñando ahora, ¿no? Jehová está conociendo los pensamientos de los hombres, que ellos son como una exhalación. Él está respondiendo, el Señor, a través del salmista, a aquellos hombres que piensan que Dios no ve, que Dios está ciego, está sordo. Y ahí está diciendo, ustedes piensan que yo que formé el oído no estoy escuchando, o que yo que formé el ojo no estoy viendo.
Entonces, ¿cuánto más? No? Dice, y tú que enseñas conocimiento. Y creo que acá hay varios maestros que enseñamos conocimiento, y tú que enseñas conocimiento, con más razón, ¿no? Tenemos que sacar de los bolsillos del alma y del corazón todo aquello que no nos conviene tener. El tema de este salmo, el Salmo 1, es tan grande, amados, que como toda la Biblia, porque habla de personas, habla de caminos, habla de destinos finales, y hay un texto paralelo que te pido que lo anotes, del Salmo 1, que es el profeta Jeremías 17:5 al 8. Ese es el texto paralelo. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán de agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia las corrientes, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan frutos. ¿Cuántos quieren ser árboles? Pues, amén, ¿no? ¿O quieren ser tamo? Yo quiero ser árbol, Señor. Yo quiero estar plantado en tu río, Señor, para recibir de ti esa agua que viene del río de Dios. Quienes hacen de Dios su esperanza viven cómodos, pues disfrutan de continua seguridad y de perfecta serenidad mental. Los que confían en Dios sacan fuerzas de Él. No vas a tener problemas de ansiedades, de problemas de depresiones, problemas de miedos, porque estás plantado junto a orilla del río. Bienaventurados, dice el Señor. Primero, bueno, el Salmo 1 es una introducción, obviamente, a todo el Salmo, a todos los salmos, ¿no? Hasta el 150. Y esta promesa de bienaventuranza no es una promesa, escuchen atentamente, no es una promesa de buena heredad o prosperidad para todos a cambio de un buen comportamiento, ¿no? Me voy a portar bien y Dios me va a bendecir. No es así. Pudiera más bien relacionarse con lo que se deleitan en su palabra. En consecuencia de deleitarte en su palabra y musitar o meditar en su palabra, te apartás de andar por caminos con los malos, de andar mal ubicados, ¿no? Por caminos extraviados, y estás plantado en el río de Dios. Por eso dice también el salmista en su Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese era el pensamiento de David con respecto a Dios y su palabra. Ese debe ser nuestro pensamiento. Queremos ser bienaventurados, queremos no ser juzgados con los malos en el día del juicio, queremos ser bendecidos. Bueno, tenemos que tener ese pensamiento, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, una desesperación por el agua. Así nosotros tenemos desesperación por Dios mismo. También dice el Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice Asaf en su Salmo, cuando él ve que les va mejor a los impíos que a los santos, ¿no? Ustedes conocen el Salmo. Para definir a quién realmente se refieren las promesas de Dios en este Salmo, más bien la tolerancia a la potestad de Dios trae beneficios duraderos. Es decir, debemos someternos a Dios y eso tiene un precio, ¿no? Dice, nadie puede seguirme si no se niega a sí mismo, toma su cruz, ¿no? Y me sigue. Y eso es aguantar, soportar su palabra, soportar la disciplina del Señor, las pruebas del Señor. Y eso trae muchos beneficios que duran para toda la eternidad, amada iglesia. Aunque nos encontramos que Dios muchas veces parece negar su compañía, pareciera, su paternidad, parece que su omnipotencia no está para nosotros. Así también hace el Salmo una afirmación profesa
El mundo es el mundo de Dios y los que se ponen de su lado segura y definitivamente gozarán de bendición. Y los que se ponen en contra de Dios podrán disfrutar de muchos beneficios en esta tierra, pero al final serán como el tamo que lleva el viento. Que el Señor nos ayude, amén. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Yo tomo varias expresiones, dice, no anda, son todas expresiones imperativas de parte del Señor, que no anda, si no andas, bienaventurado serás. Si no te detienes, bienaventurado serás. Si no te detienes en los caminos de pecadores, viste, vos dejaste tus amigos de la esquina que están fumando y arguyendo ciertos planes y te ven pasar que vas para la iglesia, no te detengas. Si te detenes para hablarle la palabra del Señor, dejarle una invitación y seguir camino, ¿no? Y no te detengas a quedarte con ellos, a compartir lo que ellos comparten, a hablar lo que ellos hablan. Te hago digamos, un gráfico de no detenerse en caminos de pecadores, ni se sienta. Vení para acá, dale, vení con nosotros, ni se sienta en sillas de burladores. Dependiendo del contexto, bienaventurado puede significar bajo la bendición de Dios. También significa eso. Bienaventurado significa estar bajo la bendición de Dios. Estar feliz, estar satisfecho, como dijo Pablo, estoy contento, sé contentarme. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar satisfecho, tenga muchos o poco. ¿Mm? Aquí cabe cualquiera de los significados, pero la bendición y felicidad son consecuencia de algo, de una consagración a la vida que es buena, que anda, que no se detiene, que no anda, que no se detiene, que no se sienta. Entonces, evitar conversaciones, evitar ¿cómo se llama? Ámbitos donde de repente ves pasar a alguien y me contaba, bueno, ¿qué hago, pastor? Me invitó mi prima a su casamiento o a su cumpleaños de 15 de su hija, y bueno, no podemos ser tan cerrados y tan ajenos a la realidad y tenemos que compartir con la familia. Pero cuando vemos que la cosa se pone claro oscuro, ahí ya cumplimos, dejas el regalito, saludas a todo, y cuando ya empiezan a correr las mesas y empiezan a correr las botellas de, de- de cerveza, sidra y tequila, ya sabes lo que tenés que hacer. O sea, ser sabio en cada situación de la vida, no meterte en una cápsula y no tener relación con nadie. Eso tampoco es así, porque vemos que el Señor estaba metido donde todos lo criticaban y allí el Señor era luz, ¿no? El Señor no se ponía a bailar o a emborracharse con ellos. ¿Qué hacer para tener del Señor? No al Señor, sino para tener del Señor. Bueno, tenemos que caminar bajo la perspectiva de su palabra, su palabra. Él nos habla a través de su palabra, regido por los estatutos de su ley. Es decir, que al obedecer a su voz, la palabra es pensamiento. Cuando uno escribe algo, le dice al marido, tráeme 3 kilos de cebolla, dos de zanahoria, ¿no? 3 de zapallo. Aunque ahora uno dice, tráeme 100 pesos de papa, 200 de esto, ¿no? Con todos los precios que subieron. Pero uno escribe el pensamiento. Entonces, Dios hizo que se escriba su pensamiento. Nosotros cuando decimos su palabra estamos hablando del pensamiento, la inspiración o la exhalación de Dios. Es muy fuerte eso, ¿eh? Porque el pensamiento es la persona, tal es su corazón, tal él es. Entonces tenemos la palabra, tal es la palabra, tal es Dios. Entonces, obedecer a ese pensamiento, esa voluntad de Dios. ¿Mm? Eh, Hay deseos de obedecer. El que anda en sus caminos se deleita. No hay deseos de seguir haciendo lo malo. Hay deseo de abandonar lo malo. Y algunos están abandonando lo malo, algunos están en un proceso de cambio, algunos están en un proceso de dejar del todo aquello que le daña, y sabes cuánto mal te hace, ¿no? Porque ese pequeño pecado, que siempre termina siendo pecado para Dios,
ese que sigue dañándote tu relación con Dios. Entonces tenés que terminar de cortar con eso para ser realmente dichoso, bienaventurado. No hay deseos de poner oído a los dichos de la comadre, de la peluquera, del vecino que tiene una boca más sucia que una cloaca, sino que te alejas de sus caminos. ¿Mm? No nos sujetaremos a la propuesta de los malvados, pues no se puede oír dos versiones a la vez. O escuchás la voz de Dios o escuchás la voz del mundo. La sinfonía sería distorsionada y produciría confusión e inestabilidad en nuestro pensamiento cuando escuchamos la música y estamos hablando, por ejemplo. Ese es otro tema. O cuando hay otro ruido. No sé si te pasa que justo estás escuchando una noticia importante y de repente el perro ladró, o se cayó la olla, o tu esposa te habló, o algo pasó y no escuchaste justo esa frase importante que decía, bueno, con el tema de la lluvia, hoy les quiero decir que, y justo, no sé, algo se cayó y no escuchaste lo que dijo sobre la lluvia. Y vos necesitas saber que si va a llover y tenés que salir. Entonces, para escuchar la voz de Dios, necesitamos acallar todas las demás voces, todos los demás ruidos para oír lo más importante, como por ejemplo en este momento. Yo sé que es muy difícil, como lo decíamos anoche, se cae la internet o hay distracciones o viene el perro, el gato o te dicen anda a apagar la luz o lo que sea y te perdiste un hilo de lo que estamos hablando. Pero qué bueno es poder acallar todas las voces, decir, miren, yo estoy en la iglesia ahora, no tengo tiempo para otra cosa. Y eso es realmente una alabanza para el Señor. Eso es también apartarse de silla de escarnecedores, no andar en otros caminos para andar en los caminos santos y consagrarse a uno mismo para Dios. Hacer caso omiso a la oferta del mal. Te van a venir a ofertar. En la maldad hay ofertas que parecieran buenas, pero para la vida presente. Por ejemplo, generalmente tiene que ver con dinero, dinero sucio, dinero mal habido. Pero al final del tiempo trae fatiga y confusión. Pues nos desviamos o nos dividimos de los procedentes de Dios. Actitud que no nos deja tener acceso al dueño de la vida, al dueño de nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que hacer un corte, tenemos que decidir, tenemos que hacer caso omiso a la oferta de maldad. Bienaventurados, dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpios de corazón significa los de íntegro corazón, que son de un solo corazón, ¿no? Que no tienen corazón inestable o corazón dividido o corazón cambiante. Un día está gloria a Dios y un día está alabando a los demonios, ¿no? Con sus actos. Dice el versículo 2, más bien en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Habla, amada iglesia, de una perseverancia en la ley del Señor. Perseverar. No es un día domingo o no es un día de reunión, sino que es permanentemente. Si tomáramos más seguido la Biblia, como tomamos el celular en nuestras manos, sería de mucha más bendición para nuestras almas. Ay, no, pastor, pero yo la Biblia, en el celular tengo la Biblia con varias versiones. Sí, pero te distrae. Qué bueno es tomar la Biblia, tomar apuntes y orar con la Biblia abierta en tu mano. Que medita en la ley de Dios, en la instrucción, la enseñanza, como lo que un padre cariñoso ofrece a un hijo que ama. Dice el proverbio, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. El Señor nos está diciendo de cierta manera, de esta manera, ¿no? Delicia en la palabra de Dios. El complacernos en la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios, es vivir una vida tranquila. Terapéuticamente, los mismos médicos dicen que leer la Biblia calma los nervios. Los médicos dicen, los científicos, ¿no? Imagínate la fuerza, el poder que tiene, digamos, al físico las escrituras, a la mente, a la ansiedad, cuanto más en lo espiritual, que es lo más importante. Nos sentimos seguros cuando escuchamos la voz de Dios. Es como cuando vos eras niño, te sentías solo, pero escuchabas la voz de tu papá o la voz de tu mamá, si querés. Entonces te trae calma, te trae tranquilidad porque papá está cerca. Lo mismo pasa cuando tomamos las escrituras y escuchamos la voz de papá, nos trae tranquilidad, nos trae calma al corazón. Es tener también una directa comunicación con su omnipotencia.
Dios es todopoderoso. En el Salmo 37:4 dice, deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Interesante porque lo hemos visto en algún momento. La palabra deleitarse viene del hebreo anaj, que tiene que ver con un metal como el oro. Vieron que el oro puede estirarse y puede trabajarse como si fuese una plastilina, una masa. El oro es muy maleable. Entonces está diciendo, bienaventurado, bienaventurado. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, sé dócil, entrégate. En otras palabras, dice, entrégate en Jehová o entrégate a Jehová. Suéltate delante del Señor, entrégate en tus brazos, déjate llevar por el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa, a veces pensamos que deleitarse significa pasarla bien o, ay, qué lindo que está el coro, qué linda que está la canción o la palabra, ¿no? Deleitarse significa no ser retobado, no ser argel, si querés, sino ser dócil a la voz de Dios. La ley condena, pero también salva. La palabra de Dios condena, pero también salva, dependiendo cuál haya sido la conducta del individuo. Si es de un buen proceder, la persona tendrá la solución a través de la ley, porque Dios es el autor de la ley. Y si Él la dictó es porque conoce la procedencia de nuestra conducta. ¿Será necesario que la ley sea aplicada si constantemente la leemos y la meditamos? Es como el conductor de un vehículo que ha estudiado bien las leyes de tránsito o que las sigue estudiando, las sigue memorizando y está atento a aquel cartel, lo que significa, la velocidad, etcétera, va a tener menos multas, va a tener menos infracciones. ¿Por qué? Porque respeta la ley de tránsito. Por ejemplo, si están diciendo que te pongas cinturón de seguridad, no es solamente para la foto, sino que es para cuidar tu vida, salvar tu vida. Si dicen que no uses celular cuando estás manejando, también es para cuidar tu vida. Entonces, si estudiamos eso y lo asimilamos, decimos, no voy a usar el celular, o en tal caso usaré manos libres, es otra manera de hablar, eso te va a evitar menos castigos, te va a evitar una multa onerosa, una multa cara. Características de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios? Se podría comparar al ser humano como el árbol frutal que permanece, del versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Plantado, su principio y valores, bien sólidos, son las raíces que sostiene y hace salir el fruto, hace producir fruto deseable, como lo son, por ejemplo, su servicio, el servir a los demás, servir al Señor, sirviendo a los demás, el hablar con gracia al oyente, como Pablo le dice a Timoteo, nuestras palabras, nuestra forma de conducirnos. Es perseverante. Todo el que medita en la palabra de Dios persiste en lo que ha leído. No es como el que se mira en el espejo, como dice Santiago, y después se olvida, ¿no? Leemos la palabra, qué buen mensaje, qué lindo, y después hace todo al revés. Yo estoy, la verdad, asiduo a personas así, que escuchan y escuchan, sí, amén, amén, pero después hacen todo lo contrario. Se mantiene en la verdad, vive conforme a la verdad, porque la palabra de Dios es verdad y para Él es su cimiento, su fundamento. El resultado de creer en la verdad es permanecer caminando con Dios. Repito, el resultado de creer en la verdad es permanecer caminando con Dios. Fíjense que no dije conocer, el resultado de conocer, porque muchos conocen, pero no permanecen como Dios quiere. El conocimiento no te salva, sino la obediencia. Es vital. Esa persona que está plantada junto al río da buen testimonio de las cosas creadas por Dios en su vida y se convierte en especial.
para los de su alrededor, para los de su familia, su compañero de trabajo. ¿Con quién habla? Cae en gracia con la gente, porque está lleno de Dios. Su conducta es deseable, es íntegro, es una persona honorable. En el trabajo le dan responsabilidades porque sabe que esa persona es íntegra. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Es una persona admirada por los que lo observan. Dicen, qué buena mujer, excelente mujer, qué buen joven, qué joven correcto, qué buenas palabras que te da. Bueno, esos son los frutos, son las hojas del árbol que está plantado junto al río de Dios. Y esa persona convence a los demás con su testimonio. Basta con su testimonio y después hablar la palabra de Dios, la persona le cree mucho más que a muchos que hablan pero no lo viven. El agua de beber es un cuadro del Espíritu Santo de Dios, el agua que tomamos de las raíces. Aquí se compara el cristiano con un árbol que recibe su agua de las profundas fuentes ocultas bajo las secas arenas del mundo. El mundo está seco, no hay nada para sacar del mundo. Este mundo es un desierto que nunca va a satisfacer al cristiano consagrado. Repito, el mundo nunca va a satisfacer al creyente consagrado. Al mundo no le llena. Al cristiano, perdón, no le llena el mundo. Al cristiano no va a cambiar, no va a transar, si querés, al Señor, su palabra, la salvación, por las cosas del mundo. No va a cambiar. Debemos enviar nuestras raíces espirituales bien hondo en las profundidades de Cristo y beber el agua espiritual de la vida. Y eso es un lindo trabajo de profundizar en Dios. No puede haber frutos si no hay raíces. Demasiados cristianos se preocupan más por las hojas y el fruto que por las raíces, pero estas son la parte más importante, las raíces, no las hojas, porque acuérdense que el Señor de mañana, un día temprano, tenía hambre, fue a buscar en una higuera, y dice allí las Escrituras en Mateo 21:18 que corrió las hojas, y eran puro hojas, y no había un solo fruto, y el Señor maldijo, era profético, era una enseñanza que le estaba dando a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo, que eran puro hojas de ritualismo, de apariencia, de piedad, pero no estaban dando fruto de Dios, el fruto del amor, el fruto de la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. A menos que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Creo que hay 40 cristianos, por lo menos 40 familias representadas. A menos que los cristianos pasen tiempo diariamente apartando tantos minutos o tantas horas para orar y para leer la palabra y le permitan al Espíritu Santo que los alimente, si no hacen eso se van a secar, se van a marchitar y van a morir. Es grave, es grave. Por eso es tan importante la reunión virtual, por lo menos, como sea. Estuve visitando hoy a una persona, un hermano de la iglesia, que no tiene internet. Tristemente, bueno, esto es lo que tiene la internet. Si no tenés o no tenés forma, te la perdés. Y ya él quedó fuera de esta palabra. ¿Y qué pasaría si otro más quedara fuera y otro más y otro más? Por eso es importante alimentarnos, por eso es importante estar, esforzarnos. El creyente que bebe de la vida espiritual en Cristo será fructífero y tendrá éxito en la vida, en su vida de fe y en su vida cotidiana. Cuando los cristianos cesan de llevar fruto es porque algo les ha ocurrido a sus raíces. ¿Cuáles son esos frutos, pastor? Bueno, los frutos están delineados en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos delinea nueve características del mismo fruto. Tenemos que tener un tiempo de alabanza, de cantarle al Señor. Alabanza, Hebreos 13:15 nos insta a alabar al Señor. Colosenses 1:10 nos habla de una vida digna que agrada a Dios con buenas obras, estudiando su palabra. Ahora vamos a ver la característica de los que están lejos de Dios, porque hoy estamos viendo, el mensaje de hoy se titula Ubicación en tiempo real. El Señor sabe en tiempo real dónde estamos ubicados, así como el GPS nos marca dónde estamos. El malo,
Dice el versículo 4 en nuestro Salmo 1, no sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. La paja o pasto seco es temporal. No sé si cuando querés hacer asado, lo primero que estás buscando, ¿qué es lo que buscas? Hojitas amarillas, secas, duras, crujientes y pasto, ¿no? ¿Para qué sirve? Para prender fuego. Entonces, por eso claramente el Señor dice que esa gente, para lo único que sirve es para el infierno. Es fuertísimo. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. La cápsula que envuelve al grano, ya sea grano de trigo o lo que sea, la cual no pesa lo suficiente cuando está vacía como para resistir al viento de la adversidad y es arrastrada. Es más difícil una semilla que tiene su fruto dentro, porque tiene su peso, pero cuando es solo cáscara, el viento se la lleva a donde quiera. El ser humano que anda en la maldad se puede comparar con una planta sin raíces, sin valor, porque sus creencias están en sus propias opiniones, en sus estatutos, en sus experiencias, etc. El peligro es que Dios no está en su corazón. Ese es el mayor peligro. Y por eso es que no meditan su palabra ni un segundo. De hecho, cuando alguien le habla de Dios, no lo resiste, no lo soporta y hace todo lo contrario. Se sienta en silla de escarnecedores, anda con pecadores, todo lo contrario. Es vulnerable a los vendavales, a los vientos. Estar lejos de Dios es ser vulnerable a todo lo que se pone en el camino. Y esto, ojo, esto le puede pasar a un cristiano que deja de estar en el río de Dios. Cualquier viento de falsa filosofía o falsa doctrina los engaña, los seduce y se convierten en enemigos de Dios. Y es ahí entonces cuando el juicio de Dios se vuelve sobre su cabeza como un fuego abrasador que les espera. El impío, el malo, no soporta a las calamidades. Por las tantas calamidades, claudica delante de Dios, diciendo en su necio corazón que Dios no existe. Claro, le va todo mal, dice, no puede ser, Dios no existe. Por eso dice el Salmo 14:1, anótalo, Salmo 14:1, dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Por consecuencia de decir que Dios no existe y no tener a Dios en sus corazones, obviamente su caminar es de maldad. Dice el Salmo 14, anótalo por favor, Salmo 14, 2 al 3, Salmo 14, 2 al 3. Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Así ve Dios a la humanidad, lejos de Dios. Al pecador, ¿qué le espera? Al pecador. Bueno, tristemente le espera y lastimosamente le espera el juicio de Dios. Por tanto, versículo 5, para ir sobre el final del Salmo, por tanto, no se levantarán, dice. Su propia silla de escarnio, viste que dice, bienaventurado el que no se sienta con pecadores. Bueno, ahora su propia silla de escarnio en la tierra le condena a quedarse ahí sentado esperando el veredicto de Dios. Dice, por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Juicio, congregación. En la evaluación divina final, los que andan bien con Dios, los justos, contrastan con los que han seguido sus propios caminos, sus propios consejos, sus propias ubicaciones y por implicación no pusieron sus vidas dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Por ende, sus resultados serán un conflictivo final del camino a la perdición. Es muy fuerte, muy triste. Por eso nosotros debemos predicar al pecador para que entienda esto y se vuelva al Señor. Lo quemará como paja. Hay un juicio futuro, lo informa la palabra del Señor, que el que oye y cree no vendrá a juicio, dice Juan 5:24, no vendrá a condenación.
Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bendición. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Levantando su mano, gracias Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amados, Él es el río de Dios, Él es el que nos da la vida. Todos se lo debemos a Él, como dice una canción, y gracias a Dios por eso. El juicio. El verdadero carácter de los malos se revelará en ese juicio. Se les verá como paja, como alma perdidas, indignas. Cuando el Salmo 1:5 dice que los malos no se levantarán en el juicio, no significa que estarán ausentes, más bien significa que no soportarán el juicio. Cuando se abran los libros, estos individuos, dice las Escrituras, se tirarán de rodillas en confesión de pecados, pero será demasiado tarde. Amados, no sé, creo que el Señor preparará nuestros corazones y nos toca ver personas que conocimos aquí en la tierra, confesando sus pecados, gritando delante del juicio, pidiendo piedad, pidiendo perdón, cuando siempre lo han rechazado en la tierra, y ya no habrá más oportunidad. Será muy fuerte ver eso. A estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación de los justos, es decir, al cielo. Hay una expresión muy fuerte que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa expresión Señor, Señor, habla de personas que están asiduas a nombrar y decir Señor, Señor, y decir Jesús, Jehová, en el nombre de Jesús, y mencionan en sus reuniones o en sus elocuencias, pero del Señor le dirán, no les conozco, porque nunca se apartaron de sus caminos de impiedad. Ese día estarán sin fuerzas los impíos delante del Señor. Cuando se camina en las propias opiniones, se pierden las fuerzas porque el orgullo y el fanatismo convierte a cualquier persona independiente de los propósitos de Dios, lejos de Dios. Por eso no puede oír a Dios, no lo obedece. Y así es como se pierde las fuerzas en todo lo que pretende hacer, aunque nombre a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No hay posición. Los derechos que Dios ha prometido para sus hijos se pierden a causa de no obedecer a su ley y no atender a los consejos de los malos. Amados, si esta misma situación viven lo que se marchitan, los hijos de Dios que no están anclados en el río de Dios, se marchitan, se apagan, se enfrían y comienzan a practicar cosas que habían dejado, que habían abandonado hace tiempo. Y por ende se vuelven improductivos, sin esperanza, desviados del camino. Déjame decirte que me sorprende mucho a lo largo de este tiempo ver personas que cuando están plantados en el río de Dios, cuando los ves humillados ante la mano poderosa de Dios, cuando ves que la palabra mora abundantemente en su vida, que es una persona que está orando, que está luchando y trabajando en su vida, tu rostro irradia, sus ojos brillan, tiene la mirada de un niño, tiene la sonrisa, eh, una sonrisa pura, sana. Y tristemente me ha tocado cruzarme con algunos de ellos que se han apartado por ciertas cuestiones, por celos, envidias, por cuestionamientos, aún en la iglesia, gente que se enoja y se va. Y verles sus rostros parecen árboles secos, hasta envejecidos, con su cara caída, sus labios caídos, hablan amargura. ¿Por qué? Porque han dejado de recibir el agua del manantial del río de Dios. Y se ve aún en lo físico. Yo veo el rostro de muchos de ustedes que están llenos de Dios y que la están peleando, y yo sé que están luchando muchas cosas y que lloran también por a veces tropiezos, pero siguen allí y los veo con sus rostros radiantes, confiando en el Señor. Y rápidamente cuando el que está dirigiendo la alabanza dice, levanten su mano, y rápidamente levanta su mano y adora al Señor y ora a la hora de orar y escucha a la hora de escuchar. Son pruebas fehacientes de una persona que realmente está siendo nutrida por el río de Dios. Esa persona está en camino de muerte, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos es muerte, perecerá.
Él conoce, o mejor dicho, vigila, entra en un íntimo, amoroso cuidado con el justo. Tristemente, el que está lejos de Dios está sin esperanza. Todo el que se deja llevar por el camino de la maldad va a morir. No hay esperanza, pues al final del camino es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, pero al final son caminos de muerte, dice Proverbios 14:12. Personas que piensan que van bien. No, yo voy bien, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo ah, eh, atiendo bien a mi esposo, a mis hijos, o viceversa, a mi esposa, soy un buen esposo. Pero son caminos que parecen correctos, sí, está bueno eso, pero pensamos que por portarnos bien ganamos el favor de Dios. Y no es por eso, sino que es por fe en Cristo, en su sangre, en su muerte en la cruz y arrepentimiento de nuestros pecados. Y final de su indulgencia o misericordia para perdonar. Dios se cansará de tanto recordarle sus estatutos, la palabra, y vendrá para hacer uso de esa misma ley que rechazó, condenando al impío por su necio corazón, y el pago será el juicio final y la condenación. Al no dejarnos llevar por los consejos malos y tampoco involucrarnos con los impíos, no hacer alianzas ni yugo con los impíos, en recompensa nos dará el Señor nuevas fuerzas y nos dará vigor para producir resultados positivos que ayudarán a otros y a nosotros mismos. En la delicia, en la musitación, en la meditación de su palabra, se fortalece nuestra vida. Y en el olvido de su palabra se atormentará el que no se complace en él. O sea, los dos contrastes. ¿Quieres el gozo eterno de la bienaventuranza en Dios? Bueno, entonces unite con los que obedecen y hacen lo que Dios manda. No hay un camino intermedio. Jesús dejó en claro que solamente hay dos caminos. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer, el que no quiere la voluntad, es volitivo esto. El que no quiere creer en el Hijo no tendrá esta vida que estamos hablando, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. O sea, el no creer tiene su paga, castigo de Dios. Y el creer tiene su paga, la bendición o las bendiciones de Dios. ¿Cómo cambiar de camino? Casi las últimas palabras que Jesús pronunció desde la cruz fueron: todo está cumplido, consumado es. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Qué es lo que estaba cumplido? Cuando el Señor dice en la cruz, consumado es, y después a los segundos entrega su espíritu. La obra salvadora estaba realizada ya. Pero a veces nosotros intentamos salvarnos por nosotros mismos. Cuando Él dijo consumado es, nosotros no podemos decir consumado es. Es decir, bueno, hice esto, consumado es, ya gané el cielo. Hice esto, consumado es, ya estoy a cuentas con Dios. No, no, no. Es todo a través de Cristo. El puente es Cristo. Algunos pretenden jugar el papel de Dios, valiéndose de un proceder pensando que, bueno, pensando que vamos a agradar a Dios a través de nuestras propias fuerzas o nuestras propias obras. La salvación al estilo del hombre siempre gira en torno del yo, como decimos siempre, el yo. El yo, porque yo, porque yo. Por ejemplo, los capítulos 29 al 31 del libro de Job están llenos de la religión, cómo él la intentaba antes, cómo él veía antes de ver al Señor, cómo entendía él. Docenas de veces leemos de Job que dice yo, mí, me, mío. Él habla de él. Él está diciendo a Dios cuán buen hombre es él, porque yo hice esto, yo hice lo otro, dice, no, se justifica Job. Pero entonces Job ve al Señor, cuando lo ve al Señor ya al final del libro, él ve al Señor y llega a verse a sí mismo tan pequeño, tan miserable, tan sucio, tan vacío, y verlo a él tan justo y tan santo. ¿Mm? Entonces Job en cierta manera dice,
Ay, Señor, ¿qué puedo responderte, Señor? ¿Qué puedo responder? Dice, soy tan poca cosa, prefiero guardar silencio. Me imagino yo que se tapó la boca y decir, Señor, estoy hablando de más. Y he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir, Señor. Y exclama este mismo Job, ahí en el Job 42, hasta ahora solo de oídas te conocía, solo de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso dice, me retracto, me arrepiento, me siento en polvo y ceniza arrepentido. Entonces, amada iglesia, es una buena práctica, ¿eh? Cuando nosotros presumíamos que no, porque yo soy un tremendo adorador, porque si no canto yo, o si no toco yo, o si yo no predico, no pasa nada. Amados, tenemos que hacerlo de Job, arrepentirnos y Señor, ¿qué estoy diciendo? Perdóname, Señor, toda la gloria es para ti, yo soy nada más, como decía Chuy este fin de semana pasado, un vaso de barro, una taza de barro quebradiza. El Evangelio de Dios no tiene que ver con mis obras, o con mis méritos, o con mi fidelidad, o con mis logros. Se trata, amados, no se trata de nosotros, se trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 1:3. Se trata de Él. Ay, la gente rechaza esto, la gente no quiere que la gloria sea para Él, la gente quiere la gloria para sí misma. La gente rechaza esto, queriendo que obrar, queriendo rezar, queriendo pagar por la salvación. Por eso, por ejemplo, la iglesia de la Palomita, que ustedes ya conocen, es una iglesia que está llena. ¿Por qué? Porque haciendo tal el pacto de esto, pasando por la puerta de aquel, por el manto de la descarga, llevando la ramita no sé de qué, ellos haciendo cosas, dicen, bueno, porque yo hice, Dios hizo. Entonces, eso realmente ofende a Dios. ¿Mm? La gente dice, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto debo pagar para ser salvo? ¿Qué debo hacer, dice el rico a Jesús, para ser salvo? Pensando que él podía aportar algo y ganarse el beneplácito de Jesús. Y Jesús le dijo, entrega todo a los pobres. A mí no me des nada, entrega todo a los pobres. Y su pecado era la avaricia. Entonces, a la gente le hablas de, tomate el vasito de agua con tal cosa y Dios va a hacer algo, o doná tanto dinero y Dios te va a bendecir. Eso le gusta a la gente, porque se siente ayudante de Dios. Alguien me dijo una vez, como dice la Biblia, ayúdate, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Y realmente eso no dice la Biblia, ¿no? Pero ahora, hablarle de ganar la paz con Dios a través de hacer ciertos rituales o ir a ciertos lugares o ir caminando a tal lugar y te van a escuchar, pero vos le hablás de recibir por gracia un regalo inmerecido, un obsequio gratuito y divino, y a la gente no le gusta. Ah, no, 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 yo tengo que dar algo, no puede ser que sea gratis, porque yo no le quiero, no quiero deberle nada a Dios, piensan algunos. Amados, en aquel bendito capítulo de Isaías 53, enseguida vamos por el final, se lee de la pluma profética en Isaías 53 acerca de Cristo, del Señor. Los hombres lo despreciaban, dice esta versión, lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, experimentado en quebranto, en sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Y sigue diciendo el versículo 6, todos nosotros nos perdimos. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros, sobre Cristo la maldad de todos. Amados, el gran error del hombre natural es que piensa que Dios salva a la gente buena. Y de hecho nosotros decimos, conocemos gente buena. Yo me imagino que conocés gente muy buena, gente muy noble y hasta mejores que muchos cristianos. Y vos decís, no, esta gente es tan buena que lo único que le falta es a Cristo, o lo único que le falta es ir a la iglesia. Y en realidad le falta todo, porque nadie irá al cielo por ser buena, porque es por los méritos de Cristo. Ese es un error pensar así.
La gente piensa que porque cumple ciertos ritos o ciertos requisitos, no hay por qué temer a Dios, ¿no? Eh, pero ¿quién se califica así? Dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se habían perdido. Entonces, si vos te calificás bueno, o si alguien se puede calificar, no, a mí lo único que me falta es ir a la iglesia y ya está, ¿eh? O andá vos a la iglesia, yo no voy, yo tengo el cielo ganado. Si alguien piensa eso, está totalmente confundido. Entonces, Jesús, ¿para qué vino? Porque Jesús dice, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos se perdieron. Dice el salmo que leíamos recién, todos. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su tiempo murió por todos los malos, dice en Romanos 5:6. Y esto es muy cierto, dice Pablo hablando, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Y por último, Mateo 9:12 dice, los que están buenos y sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos. No hay ni uno bueno ni uno sano. Dice Isaías, llaga podrida hay en su cabeza. Termino con esto. Recuerden, amada iglesia, la palabra plantea dos rutas de ubicación. Hay un GPS, el GPS de Dios. Dice la palabra del Señor que los ojos del Señor recorren la tierra y a Él no se le escapa absolutamente ni un pajarillo que cae al suelo, escapa del conocimiento de Dios. Y esas dos rutas representan dos caminos o dos destinos, el frío mortal o el calor de su presencia. Los tibios serán vomitados. El estupor, el sueño, la insensatez de las vírgenes insensatas o la diligencia de las vírgenes prudentes. El camino fácil y amplio, que es donde van todos, que lleva a la perdición, o la única alternativa, la única puerta de salvación, Jesús. El Salmo 1, que estuvimos hoy estudiando, presenta dos caminos, presenta dos ubicaciones fijas. No podés decir que estás en otro lado cuando tu ubicación, tu celular te dice que estás en aquel lado. Dios lo sabe. Esas ubicaciones, esos caminos te llevan a dos destinos. Cada ser humano tiene que decidir cuál de estos caminos sigue. Si escoge el del bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos. Los demás salmos te van a ayudar a seguir desarrollando este estilo de vida. Te animo a que sigas leyendo los salmos, que te llevan a una comunión con Dios. Te ubica. El salmista dice, yo, Señor, soy nada, pero tú eres todo. Señor, sin ti estoy perdido. Tú eres mi fuerza, mi roca, mi castillo. Y nos hace recordar la misma decisión que Jesús pidió y enseñó por un contraste. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amada iglesia, amados míos, ¿por qué Dios nos sigue hablando siempre de esta manera? Ya sea presencialmente o virtual, siempre viene la palabra de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a Dios siempre de la misma manera. A veces hacemos caso omiso, entra por aquí, sale por allá. Entonces el Señor tiene que seguir hablando. Decimos amén, 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 pero nunca hacemos su voluntad. Y no hacemos su voluntad, sino que al contrario, nos sentamos en silla de escarnecedores y andamos por caminos de maldad. Ayúdanos, Señor. Cerrá tus ojos, por favor, en reverencia al Señor, para que te puedas concentrar en la oración. Y esto nos dice el Señor. Así que, hermanos, y nosotros somos hermanos, somos el pueblo del Señor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo
esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y nos sigue diciendo el Señor: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Significa andar como nueva criatura en Cristo, sin seguir las inclinaciones de la carne, como hacíamos antes de nuestra conversión al Señor. Padre, gracias por esta transmisión, gracias por esta sala, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos, cada uno de nosotros, Señor, estar atentos a la voz de tu palabra y disfrutar y deleitarnos en ti, dejarnos, Señor, tratar por tu palabra que nos alimenta, nos exhorta, nos disciplina, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos estás exhortando porque nos amas, porque nos tenés en cuenta aún, Señor. No nos has desechado, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque de aquí depende todo el bienestar de nuestra vida, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Padre, bendecí a mis hermanos, Señor, que puedan ubicarse en tiempo real, Señor, en tu voluntad. Donde estén, en cualquier parte que se encuentren, que puedan estar ubicados en su corazón, en su mente, en el centro de su ser, estés tú habitando. Su pensamiento, como decía aquella canción, mi pensamiento eres tú, Señor. Como decía otra canción, enamorado de Jesús. Que podamos estar enamorados del Señor y que nuestro hablar, nuestro pensamiento seas tú. A veces nos sorprende ver cómo la gente está enamorada de un equipo de fútbol o un seleccionado y lo siguen a cualquier parte y pagan fortuna para poder estar cerca de sus ídolos, Señor. Y nosotros dejamos mucho que desear muchas veces, Padre, en nuestra apatía, en nuestra flojera, en nuestra falta de interés, Señor, en tu persona, Señor, no en un hombre, no en una institución o en un logo, sino en tu persona, Señor. Bendecí a mis hermanos, que esta palabra, Padre, pueda calar profundo en su espíritu y en su alma, Señor. Bendíceles en todas las áreas de su vida. Bendice la iglesia, Señor. Sabemos que tú estás sosteniendo tu iglesia y nos estás guiando en cada paso que debemos dar. En el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.